Y lo que quiero mostrarle es cómo entender el amor de Dios. Ahora, para que usted lo entienda, quiero que piense en torno a 3 proposiciones clave. Y quiero que recuerde ahora, vamos a estudiar esto por varias semanas aquí, entonces hasta que todo se acabe, usted no lo va a entender de manera completa. Vamos, sí, por el camino correcto, pero no vamos a llegar al destino, sino hasta el final. Entonces, no salte a conclusiones preliminares. Simplemente disfrute el viaje. Y cuando usted disfrute el viaje, usted va a disfrutar, le va a encantar el destino cuando lleguemos ahí. Permítame darle 3 proposiciones clave y voy a construir nuestros pensamientos en torno a estas proposiciones. Este es un estudio muy, muy importante porque va a responder algunas preguntas muy penetrantes e importantes desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista pragmático conforme usted trata con la gente, particularmente en esta temporada del año en la que usted va a hacer preguntas acerca de que Dios ama al mundo lo suficiente como para enviar a su Hijo, y si Él es un Dios de amor, ¿por qué las cosas están como están? Permítame darle las 3 proposiciones. Proposición número 1. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. Proposición número 2. El amor de Dios es limitado en grado. El amor de Dios está limitado en grado. 3. El amor de Dios en últimas está dirigido a su gloria. El amor de Dios en últimas está dirigido a su gloria. Vamos a tomar estas una a la vez, comenzando en esta mañana con la primera. El amor de Dios está ilimitado en su extensión. Conforme examinamos cada una de estas, usted va a tener un entendimiento que se va desarrollando de la gloria del amor de Dios, creo yo, como nunca antes lo ha tenido. Entonces, tomemos la primera. El amor de Dios está ilimitado en su extensión. Existe ese amor de Dios que la Escritura nos muestra de manera clara, que es general, universal, indiscriminado, incondicional, ilimitado, sea cual sea el término que quiere usted usar, y eso se extiende a toda persona en toda época. Es a lo que Tito 3:4 se refiere como el amor de Dios por la humanidad. Es ese amor general hacia toda la humanidad. Y la Escritura da testimonio de este amor en varios lugares. Veámoslos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y quiero que se mantenga concentrado porque esto va a traer para usted un fruto maravilloso. En Mateo capítulo 5, versículo 43. Jesús dijo, y esto por cierto es un versículo que establece el trasfondo de Juan 3:16, como señalaré más adelante. Habéis oído, esto es en su teología judía, habéis oído, los rabinos han enseñado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, esa era la teología existente de la época. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, lo cual, siendo interpretado, significaba ama a los judíos y aborrece a los gentiles. Básicamente menospreciaban al mundo gentil y amaban a los suyos. Eso es lo que se les ha enseñado. Y entonces, cuando amaban a los suyos y aborrecían a los gentiles menospreciados o a los samaritanos que no eran de raza pura, se sentían justificados porque eso es lo que sus teólogos les habían dicho que agradaba a Dios. Pero en el versículo 44 Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. En otras palabras, no solo amen a los suyos, no solo amas a aquellos que están en tu propia familia, amas a tus enemigos. Y muestras ese amor al orar por aquellos que te persiguen, como Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, no les tengas en cuenta este pecado mientras que estaba siendo matado por gente homicida. Él dice, amen a sus enemigos y oren inclusive por aquellos que los persiguen. Y versículo 45 les dice, ¿por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quieres decir con hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Para que puedan manifestar que están en la misma familia, que son hijos de Dios. Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Imiten a Dios y caminen en amor. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Amen a sus enemigos porque son los hijos de Dios y Dios ama a sus enemigos. ¿Lo ve? Eso es lo que significa. Dios no solo ama a su familia, Dios ama a sus enemigos. Jesús en la cruz no solo demuestra amor hacia los apóstoles y aquellos que creen, su amor se extiende a aquellos que no creen. Ama a tus enemigos para que puedas ser como tu Padre, quien ama a sus enemigos. Observen Marcos capítulo 10.
y desarrollemos un poco más esta misma idea. Esta es una historia maravillosa del joven rico y podrá tomar mucho tiempo, pero quiero resistir al hacer eso. El meollo en la historia del joven rico es que él viene a Jesús y él dice, ¿qué hago para tener la vida eterna? La cual es una gran pregunta. ¿Cómo entro al cielo? Es lo que está preguntando. Y Jesús le dice, ¿conoces la ley? Versículo 19. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes y después honra a tu padre y a tu madre. Entonces le da la ley. La idea es confrontar su pecado y su violación de la ley de Dios, pero en lugar de eso, la respuesta es opuesta. Él dice, Maestro, versículo 20, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. Nunca he violado la ley. Digo, es increíble, ¿verdad? Este hombre cree que él está bien y él no admite su pecado. Entonces Jesús le dice, ¿quieres vida eterna? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Si no sabes que eres un pecador, entonces no vas a poder recibir la vida eterna. Es para gente que se arrepiente. Y entonces él confronta su pecado. El hombre niega que tiene algún pecado. Hay un segundo componente en la salvación y eso es una disposición a obedecer a Cristo. Primero admites que eres un pecador. En segundo lugar te sometes a Cristo. Entonces le da una prueba y le dice, mira, ve, vende todo lo que tienes, toma tu dinero y dalo a los pobres y después sígueme. De ninguna manera, dos cosas que el joven no quiso hacer. Una, no quiso reconocer su pecado y dos, no quiso seguir a Cristo. Ahora es muy difícil volverse un creyente sin hacer eso. Es muy difícil recibir la vida eterna, es imposible. Y eso es lo que Jesús dice. Qué difícil es para aquellos que son ricos entrar al reino de Dios, versículo 23. Pero lo que quiero que vea está en el versículo 21. Lo triste es que el hombre se fue, versículo 22, porque él poseía mucha propiedad y quería controlar su vida y no pensaba que era un pecador y se fue. Y esa fue la última vez que vemos a este hombre en el Nuevo Testamento. Es triste, pero el versículo 21 dice, y viéndolo Jesús, ¿qué? Le amó. El amor de Dios manifestado en Jesucristo no solo está reservado para los suyos. Aquí Él amó a un hombre que lo rechazó de manera abierta, que no se arrepintió, que no se quiso someter a Él. Él lo amó. Ahora, quiero que regrese conmigo a Isaías capítulo 63. Y aquí, en un microcosmos de la nación de Israel, está la manera de entender la extensión ilimitada del amor de Dios como se manifiesta en Jesucristo y en el Evangelio. De regreso a Isaías 63, y usted le va a parecer que esto es muy, muy útil. El profeta Isaías va a escribir acerca de Dios y acerca del Señor, pero en un área en particular, versículo 7 de Isaías 63, él está preocupado por la misericordia del Señor. Él quiere escribir acerca del amor de Dios. Y entonces él habla en el versículo 7 de la gran bondad de Dios hacia la casa de Israel, y él habla de su compasión. Y después él cierra el versículo 7 y él habla de la multitud de sus misericordias. Todo esto tiene que ver con el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta a sí mismo en bondad, misericordia, compasión. Quiero mencionar el amor de Dios, dice él. Permítanme hablar del amor de Dios. Versículo 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y escuche esto, y fue su Salvador. ¿Qué? ¿De quién está hablando? Él está hablando de Israel. Dios se volvió el Salvador de Israel. Dice usted, ¿quieres decir que simplemente abarcó a todos? Es correcto. Dios se volvió el Salvador de la nación. Él fue el Salvador de Israel oficial, divinamente designado. Y Él realmente se identificó con ellos. Versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. ¿Quién fue el ángel de su faz? Probablemente una aparición preencarnada de Cristo. Entonces Dios inclusive envió al ángel de su propia presencia, quizás una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo para que fuera el Salvador especial y liberador de Israel. Después dice, en su amor y en su clemencia los redimió, se volvió su Salvador. Él sufrió con su sufrimiento, Él envió a su ángel de su presencia para salvarlos. En su amor y clemencia, Él los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora aquí, de una manera general, amplia, Dios se identifica a sí mismo como el Salvador de toda la nación de Israel. Pero después, el versículo 10 dice esto,
Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Esta es una afirmación sorprendente, porque aquí usted tiene a Dios definido como el Salvador, el que ama, el Redentor de un pueblo, que son sus enemigos, que se han rebelado contra Él, que han entristecido a su Espíritu Santo, que han escogido una vida de pecado. Siga ahí hasta el versículo 16, a la mitad del versículo. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Sorprendente. Ahora Dios, de hecho, está haciendo que se desvíen y endureciendo los corazones de un pueblo con quien se ha identificado como el Redentor. Él es el Salvador y el Redentor de un pueblo que son sus enemigos, en contra de quien Él pelea y quienes son rebeldes. Él está haciendo que se desvíen y cuyos corazones Él está endureciendo. Vaya al capítulo 64, versículo 5. A la mitad del versículo. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y la pregunta es, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Es posible entonces que Dios es el Salvador de los no salvos? Él es el Salvador de los enemigos. Él es el Redentor de los rebeldes. Y aquí Él es el Salvador de los no salvos. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Él tiene que estar describiendo a gente no convertida. Gente no convertida. Ahora pues, Jehová, versículo 8, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Dios, tú eres el soberano, tú eres el alfarero. Haz algo con nosotros. Tú has dicho que eres nuestro Salvador, has dicho que eres nuestro Redentor, y no estamos redimidos ni somos salvos. Dios dice, he tratado de hacer algo con ustedes, capítulo 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. En otras palabras, están metidos en la idolatría. Que dicen, imagínese lo terrible que es esto. Estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor. ¿Alguna vez ha inhalado humo? Irrita, ¿no es cierto? Es como fuego que arde todo el día. Aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. En otras palabras, sé lo que voy a hacer, los voy a juzgar. ¿Por qué los voy a juzgar? Porque cuando era su Salvador se rehusaron a ser salvos. Cuando fui su Redentor se rehusaron a ser redimidos. Vine con el ángel, una presencia, para librarlos y rechazaron la liberación. Vine para mostrarles misericordia, rechazaron la misericordia. Vine para mostrarles compasión, rechazaron la compasión. El punto que estoy presentando aquí es que es muy, muy obvio en este texto que la condenación del pueblo de Israel es que Dios era su Salvador, Él era su Redentor, Él les trajo el ofrecimiento de su bendición y su bondad y su benignidad y misericordia, y ellos la menospreciaron. De tal manera que Dios puede ser el Salvador de aquellos que son sus enemigos. Él puede ser el Redentor de aquellos que se rebelan contra Él. Dice usted, ¿por qué estás diciendo esto? Solo para decir esto. Dios amó al pueblo de Israel
y se volvió su Salvador. Sin embargo, lo rechazaron, escogieron el pecado y experimentaron juicio. Entonces, cuando decimos que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito,